Hoy vamos a meternos de lleno en una de las rivalidades más bestias de la historia de la ciencia. Es la batalla que decidió literalmente cómo la electricidad iba a cambiar el mundo para siempre. Una lucha entre dos genios, dos formas de ver el futuro y sobre todo dos tecnologías enfrentadas para iluminarlo todo. Para empezar, quiero que imaginen una escena. Es el invierno del 43. Un Nikola Tesla, ya anciano, mira por la ventana de su hotel el Skyline de Manhattan. Piensen que él nació en un mundo de máquinas de vapor, y ahora lo que veía era una ciudad entera vibrando con electricidad. Era, en el fondo, su mundo. Esta es la historia de cómo llegamos hasta ahí. Pero claro, para entender de verdad esta revolución, tenemos que rebobinar un poco. Viajar a una época en la que la noche era mucho más oscura, una era de vapor y de luz de gas. A ver, a principios del siglo XIX, las ciudades se iluminaban como podían, básicamente con la luz de las farolas de gas, una luz muy débil que parpadeaba y que además era un peligro porque aquello podía explotar. La electricidad era poco más que un truco de magia de laboratorio, aunque, ojo, ya había dado una primera pista de su poder con el telégrafo, que estaba cortando las distancias de una forma nunca vista. Ahí ya se intuía el potencial de esa fuerza invisible. Y aquí es donde entra nuestro primer protagonista, la primera figura clave en esta carrera de relevos, el increíble Michael Faraday, un genio totalmente autodidacta. Verán, Faraday estaba obsesionado con un descubrimiento de un científico danés, Hans Christian Ørsted. Una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Y Faraday se hizo la pregunta del millón. ¿Se puede hacer al revés? ¿Se puede usar un imán para crear electricidad? Y bueno, en 1821 lo consiguió. Con un cacharro súper ingenioso de cables, imanes y un poco de mercurio, demostró que una fuerza magnética invisible podía crear un movimiento que no paraba. Acababa de nacer el primer motor eléctrico. Por primera vez en la historia, la electricidad se convertía en movimiento. Pues 10 años después, en el 31, Faraday cerró el círculo. Hizo justo lo contrario. Moviendo un disco de cobre cerca de un imán, consiguió generar un chorro continuo de corriente eléctrica. Había creado el primer generador. La puerta al mundo eléctrico estaba ahora sí abierta de par en par, y el testigo pasaba a la siguiente generación de inventores. ¿Y quién agarró ese testigo con más fuerza y sobre todo con más visión para los negocios? Fue el inventor americano Thomas Alva Edison. Él no solo veía un avance científico, él veía un auténtico imperio. Es que Edison era un genio, pero de la invención a escala industrial. Se dio cuenta de que no valía con inventar una bombilla y ya está, no. Había que crear todo el sistema. Así que en su famoso laboratorio de Menlo Park diseñó la infraestructura completa, los enchufes, los interruptores, los contadores. Su objetivo era que usar la electricidad fuera tan fácil como abrir un grifo. La base de todo su sistema era lo que se conoce como corriente continua, o CC. Edison la defendía a capa y espada porque, al ser de bajo voltaje, era segura para tenerla en casa. El problema es que esta seguridad tenía un precio, un inconveniente enorme. 1,5 kilómetros. Esa era la distancia máxima a la que una central eléctrica de Edison podía mandar energía sin que se perdiera casi toda por el camino. ¿Y qué significaba esto? Pues que para iluminar una ciudad tendrías que construir una central eléctrica carísima cada poquísimas manzanas. Para una distribución a gran escala era sencillamente inviable. Y claro, esta limitación fue la que abrió la puerta a un competidor, un genio con una idea totalmente distinta que iba a provocar una de las peleas tecnológicas más salvajes de la historia. Daba comienzo la Guerra de las Corrientes. Y aquí tenemos a los dos bandos. Por un lado, el sistema de Edison, corriente continua, segura, sí, pero muy poco eficiente para largas distancias, y por el otro, la idea de Nikola Tesla, la corriente alterna. Esta era de alto voltaje, lo que permitía transportarla a cientos de kilómetros sin apenas pérdidas. El sistema de Tesla permitía hacer locuras como construir una central gigante en las cataratas del Niágara y llevar toda esa energía hasta las ciudades, algo impensable con el sistema de Edison. La cosa se puso seria de verdad en 1888. Un empresario, George Westinghouse, le compró las patentes a Tesla y apostó todo su dinero a la corriente alterna. La respuesta de Edison fue brutal. Como no podía competir en eficiencia, decidió atacar por donde más duele, el miedo al alto voltaje. Lo de esta diapositiva es para que nos hagamos una idea del nivel. El equipo de Edison empezó a organizar espectáculos públicos donde electrocutaban animales con corriente alterna. Perros, ovejas, hasta un elefante llegaron a electrocutar. Y no solo eso, cuando se inventó la silla eléctrica que funcionaba con corriente alterna, propusieron que a la acción de morir electrocutado se le llamara ser Westinghouseizado, una campaña de desprestigio en toda regla, usando el miedo como arma principal.
Pero Tesla respondió como el genio excéntrico que era. En una demostración que dejó a todo el mundo con la boca abierta, hizo pasar cientos de miles de voltios de corriente alterna de alta frecuencia a través de su propio cuerpo, y con la electricidad que lo atravesaba, encendió una bombilla. Así, sin más, demostró que si sabes lo que haces, la corriente alterna no tenía por qué ser peligrosa. El sueño de Tesla, un sueño basado en la eficiencia, en pensar a lo grande, estaba a punto de ganar la guerra. Y al final la lógica se impuso, la eficiencia ganó. El momento clave llegó en 1896. La central eléctrica de las cataratas del Niágara, que usaba el sistema de corriente alterna de Tesla, empezó a enviar cantidades masivas de energía a la ciudad de Buffalo, que estaba a más de 30 kilómetros. Ahí quedó claro, de forma irrefutable, que el sistema era el futuro. Pero aquí viene la gran ironía, la parte más agridulce de esta historia. Edison, el que perdió la guerra, se convirtió en un héroe nacional en Estados Unidos, y su compañía, con el tiempo, se convirtió en el monstruo que es General Electric. Y Tesla, Tesla, el hombre cuyo sistema es el que usamos todos hoy en día para encender la luz, renunció a los derechos de sus patentes para que su socio Westinghouse no se arruinara. Murió solo y pobre en la habitación de un hotel de Nueva York. Y con esto volvemos al principio, a ese anciano en su habitación. Cuando miraba por la ventana, Tesla no solo veía rascacielos, veía un mundo completamente nuevo, un mundo transformado por el parpadeo de millones de luces que existían, todas y cada una de ellas, gracias a su visión. La guerra de las corrientes nos trajo el siglo XX tal y como lo conocemos. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es la batalla energética que va a definir nuestro propio siglo?